Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final, aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo este pensamiento de la palabra que le denomino los espíritus de las notas musicales. Y pondremos esta base para iniciar. Hebreos capítulo 11, verso 3 dice: Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Esta palabra de Dios sabemos que emite un sonido, como en otra parte de la escritura lo podemos corroborar. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esta palabra de Dios de las que nos está hablando también nos da testimonio en Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, esa palabra por medio de la cual se hizo la creación es el mismo Hijo, y Él dice que hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, la escritura nos enseña que por la palabra de Dios fue hecho el universo, pero esa palabra vemos que es el Hijo, el Verbo, porque él mismo dijo que él era una palabra y no solo hablada, sino escrita, y que de hecho todas las cosas son sustentadas con la palabra de su poder. Él dijo en Apocalipsis 1:8: Yo soy el Aleph y la Tab, principio y fin. Es decir, que Él es aquello no solo hablado, sino escrito. Ahora, por medio de esta palabra se hizo todo el universo, fue constituido y es sustentado por esta misma palabra, la palabra que sale del Verbo, del Hijo de Dios. Y sabemos que cuando esta creación se hizo, podemos ver cuando dice en el principio creó Dios, la palabra creó es la palabra bara en el hebreo, que nos indica no solamente una creación, sino que incluso el diccionario dice en esta palabra que fueron procesos formativos. Estos procesos formativos crearon un sonido, crearon, así como la voz que usted oye, mi voz, que es un sonido y la puede interpretar, es una frecuencia, es una vibración que está saliendo de mí, usted la interpreta y la entiende. De tal manera, así también cuando se habló en el principio el verbo, la creación y la palabra vara, nos indica que hubo un proceso formativo, que el mismo sonido proyectado del verbo causó la creación, causó la vida y causó lo que hoy conocemos como las notas musicales, de tal manera que del alefato vinieron los sonidos de las frecuencias, las vibraciones y todos los elementos que existen hoy para crear. Es decir, de alguna manera también los elementos corresponden a una nota musical. Y vamos a ver cómo ese diseño siempre ha permanecido desde el principio de la creación hasta el final. De tal manera que en Apocalipsis, cuando está hablando en el capítulo 1 del Señor, dice que Él está en medio de los 7 candeleros. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso la menorá, el diseño que se estableció desde el principio, todavía está en función y hasta el final. ¿Por qué? ¿Cuántos fuegos o cuánta luz es la que está en la menorá? 7. Así también 7 días. Recuérdese que al día se le llamó, el nombre día, perdón, es luz. Dice, a la luz se le llamó día. Quiere decir que está hablando de 7 luces, de 7 días, de 7 notas musicales que fueron usadas en la creación y que son las que conocemos: do, re, mi, fa, sol, la, si. Son 7 y vemos que tienen diferentes, es decir, eso es la base, pero de ahí se desprende tanto conocimiento musical y es de lo que quiero hablar en esta tarde,
de lo que es este misterio de la música. Pero antes de continuar, yo quisiera mostrarle una información que hace años habíamos también utilizado en otras enseñanzas que tenemos incluso aquí en nuestro canal. Una de esas enseñanzas se llama la frecuencia de los sonidos o la frecuencia de las notas musicales, si usted lo gusta ver. Hace varios años la publicamos y hay otras enseñanzas ya que tenemos de más años atrás y hemos usado una información para poder abarcar un poco más en el sentido de la matemática y de la geometría, entendiendo que proyectan un sonido específico, es decir, para corroborar lo que la escritura dice de que cuando Dios hizo la creación hubo un sonido, es decir, no solo se hizo algo, no, incluso cada movimiento produce un sonido y cada movimiento del verbo produjo un sonido y de ahí vienen todas las notas musicales. Si yo quisiera mostrarle una información para que nosotros veamos una información importante y poder entender que cuando se hizo esto, aunque ellos tal vez no conocen el por qué, usted va a ver aquí en este video que ellos se preguntan por qué es así. Nosotros sabemos por qué, nosotros sabemos de dónde viene el sonido del verbo, de dónde viene la geometría del verbo. Por eso la palabra bara, cuando está hablando de la creación, dice que es un proceso formativo. Y ahorita, después de este video, vamos a ver otro que nos enseña esos procesos formativos. Y aquí en esta información habla de este hombre, un matemático, que estuvo estudiando la geometría, estudiando la música, estudiando diferentes ecuaciones y encontró que todo esto estaba vinculado a un tono, estaba vinculado a una nota musical. Si usted quiere ver este video con su sonido, lo puede buscar, creo está bajo geometría sónica, algo así, y está hablado en inglés, pero ahí viene en los subtítulos, si usted los puede estar viendo, qué es lo que está diciendo ahí, y está mencionando de las notas musicales, aunque hoy en día, como se conocen do, re, mi, fa, sol, la, si, do, son cosas que fueron puestas, de hecho no tiene mucho, pero mire esta información, lea por favor lo que está diciendo ahí en los subtítulos para que usted pueda entender un poquito de lo que está comentando aquí en este video y que de hecho ese 432 que está hablando de los hertz es la manera en que antes había una afinación. Se cambió por un hombre nazi y con el fin de controlar las mentes. Y usted puede ver esa información también en las redes. Pero es importante que cuando uno ve este número 432, se da uno cuenta de que está encerrada, es decir, uno de los tonos más importantes y tremendos en la música es el fa sostenido, que está vinculado con la letra Dalet del alefato hebreo, que está hablando de una puerta. Y ahorita vamos a ir viendo esto. Vea esta información.
Está hablando aquí en esto de la geometría, cómo cada uno de estos, cuando emite su sonido, llega siempre a la nota fa sostenido. También en esta información que está aquí a consiguiente, puede usted buscarla. Hay una enseñanza que tenemos dentro de nuestro canal también que se llama el cubo de Metatron, donde explicamos el diseño de la Jerusalén celestial. Usted lo puede buscar ahí en la Biblia y ver que dice que está establecida en cuadro, es decir, que es un cubo. Y de hecho está escondido también ahí las notas musicales, está escondido cómo se desarrolla lo que llaman aquí el germen de la vida o la flor de la vida y cómo vino todo ese diseño a existir desde el principio de la creación. Y vemos que también su sonido vuelve a lo mismo, a esta nota, porque esta nota es muy importante dentro de los días, dentro de lo que ya está establecido en la creación, que ahorita vamos a estar viendo, aunque ellos explican todo esto de la geometría, de la matemática, de las notas, pero en sí no saben por qué está así o por qué se oye de esta manera, que nosotros sabemos que está hablando de algo muy especial en el mundo espiritual y por eso es importante que los músicos también conozcan estas cosas. En este próximo video vamos a estar viendo lo que producen los sonidos. Como le decía en el hebreo, la palabra bara indica procesos formativos. Quiere decir que cuando el verbo estaba creando por medio de su palabra, y dice la escritura que él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cada sonido produce patrones geométricos y nosotros los vemos aquí. Mire usted, aquí van moviendo el hertz y esta placa recibe ese sonido, esa frecuencia y ve que solito, sin que ellos le muevan con las manos, se van creando diferentes patrones, así como lo marca el diccionario Strong cuando dice que la palabra bara está hablando de procesos formativos, es decir, que según la nota musical,
el hertz o la frecuencia, la vibración que se está desarrollando, algo que no podemos ver en lo físico, en lo literal, porque es algo en lo que no estamos ejercitados todavía, aunque sí se puede llegar a ese nivel. Pero nosotros aquí vemos en este experimento, entre más alto se eleva el hertz, es más complejo el diseño que se hace, de tal manera que nosotros sabemos que sí produce, que sí tiene un efecto el sonido. Ahora, imagínese cuando se está soltando esa frecuencia en medio de la alabanza, en la adoración, ¿qué es lo que está produciendo en las personas? Sabemos nosotros que somos un tipo de materia en este mundo y que si esto que estamos viendo aquí es de alguna manera cambiado, que produce un diseño específico, el hertz que está emitiendo, cuánto más en nosotros, en nuestro cuerpo, se está produciendo algo también muy específico. Por eso es importante cuando uno es ministro de alabanza, pues tener el concepto, y esto ahorita lo vamos a llevar al sentido escritural. Todo esto que estamos ahorita viendo, esta información, es solamente eso, información, pero vamos a ir ahorita a la escritura a explicar un poco más de los secretos de esto. Es tan importante saber lo que estamos provocando, produciendo en el mundo espiritual, tanto en las personas como en el alma, como en el espíritu de aquellos que están escuchando aquella música. Y vemos aquí, están cada vez más poniendo más hertz y vemos que son más complejos los diseños que están apareciendo según la cantidad de hertz que está emitiendo. Entonces nosotros vemos que incluso en la misma creación podemos nosotros ver el testimonio de lo que se hizo cuando el Señor Jesucristo, en aquel momento llamado el Verbo, estuvo funcionando de esa manera, que nosotros podemos ver que fue algo que hizo. Por eso también aquí en esta diapositiva le pongo esto: del alefato vinieron los sonidos, las frecuencias, vibraciones y todos los elementos, de hecho, también de la creación. Es decir, de alguna manera también los elementos corresponden a una nota musical. Así como le decía, existen las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que así las conocemos hoy por esos nombres, aunque le comento también que hay una enseñanza también en el canal donde hablamos de dónde viene ese nombre, que fue una persona católica, de hecho, la que agregó esos nombres de do, re, mi, fa a las notas, y lo hizo de hecho basándose en un canto que escribió, que de hecho algo terrible lo que dice ese canto, ¿verdad? Pero a veces como no estudiamos y no sabemos, pues así les nombramos también, aunque en el pasado pues se movía más por el sentido de la entonación o de la frecuencia que estaba emitiendo. Entonces nosotros podemos verdaderamente llegar a niveles de entendimiento musical para ministrar. Y vemos nosotros escrituralmente que hubo muchos siervos que verdaderamente conocían lo que estaban haciendo. Uno de ellos es David. Vemos nosotros cómo tocaba el arpa, cómo desarrollaba todo aquello, la entonación que llevaba cada salmo y lo que producía esto. No solo escribió estos salmos porque se le ocurrió, porque no tenía nada que hacer, sino que incluso todos de ellos obviamente inspirados por el Espíritu Santo, pero muchos de ellos hablando también proféticamente de Yeshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quisiera ir más a la escritura, ya una vez que vimos esto, en primer lugar, que la creación fue hecha por el Verbo, es decir, por una palabra, y que es sustentada por esa palabra, que el mundo se mueve por frecuencias, y de hecho ya hemos también en otra enseñanza, una que se llama el poder del maligno, visto cómo la misma tierra tiene un sonido, la misma tierra produce un sonido.
y emite una frecuencia. Y esa frecuencia se ha dañado tanto que por eso el ser humano, el corazón del ser humano y la mente está conectada a esa frecuencia. Por eso en esa enseñanza, si no la ha visto, se la recomiendo. Veíamos cómo por eso baja a nuestro Señor Jesucristo al corazón de la tierra para arreglar algunas cosas muy importantes, y que obviamente la tierra y la creación gime y dice que esperan esa liberación gloriosa de los hijos de Dios, porque va a ser restaurada en su corazón la tierra también. Usted me podrá decir, pastor, ¿y cómo es que la tierra tiene corazón? Pues claro, la escritura lo menciona. Y es de hecho, el corazón es un grande instrumento de vibración y de emanación de frecuencia que siempre está latiendo y sabemos que si no late, pues no hay vida. Sabemos que hay una emanación de ahí, igual en el corazón de la tierra, igual que el corazón de Dios, que está emitiendo una frecuencia y que debemos de ser buenos receptores para recibir esa frecuencia que está produciendo. Ahora vamos a la escritura. Apocalipsis 1:12 dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, lo que le decía. Dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora vemos que se mueve el Señor en medio de los 7 candeleros. Estos 7 candeleros nos están hablando desde el diseño que fue dado desde el principio de la creación por medio de lo que es la menorá. Y usted me dice, pero la menorá fue dada a Moshe, el diseño, sí, pero ya existía, porque ¿cuántos son? 7. 7 nos está hablando de 7 luces de la creación. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 7 días de la semana, obviamente el domingo el primer día, y está refiriéndose a planetas específicos, lo cual también ya hemos enseñado. Domingo de Sunday, día del sol. Lunes de luna, Monday. Igual Tuesday de martes, Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus, sábado de Saturno, donde de hecho hay un cubo que está trayendo una frecuencia y un poder tremendo, una emanación tremenda sobre la Tierra, de la cual casi no se ha hablado, pero como le vuelvo a repetir, si a usted le interesa esta información, la puede encontrar aquí en mi canal también, donde hablo de diferentes cubos que existen incluso hasta el día de hoy y que están de alguna manera emanando frecuencias y vibraciones aquí en la Tierra. Ahora, vemos, volviendo aquí a Apocalipsis, que el Señor está en medio de estos candeleros, es decir, en el diseño. Ese diseño no se ha terminado. Todavía en el libro de la Revelación están ahí ese diseño. Entonces nosotros vemos que Él se mueve en medio de ellos. Este diseño nos está hablando de 7 días, 7 notas musicales que corresponden también a 7 letras del alefato hebreo y se vuelve a repetir y así hasta que se cubre todo el alefato, y de hecho está hablando a espíritus también. Y aquí es donde quiero llegar a la enseñanza después de todo esto que le comenté como una base para llegar a los espíritus de las notas musicales. Si nosotros podemos ver, por ejemplo, Isaías 11:2, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, y aquí nos menciona 7 espíritus, que nos está haciendo una referencia a la menorá. Y sabemos que el espíritu de Jehová o del Señor, vemos que es la caña central, y de ahí se van desprendiendo espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Vemos 7 espíritus que de alguna manera están vinculados con los 7 días de la semana, que están vinculados con 7 notas musicales, y por eso es que le denomino a esta enseñanza así, los espíritus, perdón, de las notas musicales. Quiere decir que cuando nosotros estamos ministrando en una nota específica, algún canto, estamos
enviando una frecuencia y como veíamos en el video pasado, que produce que la materia tome una forma específica. Ahora imaginen en nosotros, qué es lo que está produciendo esa nota musical. Esa nota musical está vinculada a un planeta, está vinculada a un día de semana, está vinculada a un espíritu que obviamente nos está hablando de la menorá, a una ministración de Dios para el pueblo. Ahora es muy importante que como ministros de alabanza nosotros podamos conocer esto y usarlo dentro de la congregación. Incluso en el nivel de entendimiento básico, sabemos que necesitamos saber qué tipo de cantos vamos a tocar, ¿no? En el culto, qué tipo de cantos vamos a desarrollar, qué dicen los cantos que cantamos, cómo se ministran, cómo se tocan. Todo es muy importante porque todo de alguna manera va a llevar eh, un efecto sobre aquellos que están escuchando y obviamente en el mundo espiritual también. Y obviamente pues la manera en que lo ofrecemos delante de nuestro Padre Celestial. Pero también hay una cita vinculada a esta que acabamos de leer en Isaías 11. En Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar. Dice: buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad, perdón, de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Es decir, que lo que leímos en Isaías capítulo 11 está también vinculado a Isaías 61, es decir, que cada uno de los espíritus que menciona, que son los 7 espíritus de Dios, que dice la escritura que son enviados por toda la tierra, y que también estos espíritus están vinculados a otras cosas que también nos habla el libro de Revelación. Pero en esta enseñanza quiero basarme en para qué son. Por ejemplo, cada uno de estos espíritus de que veíamos en Isaías capítulo 11, espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor del Señor, está vinculado con algo que tenemos que hacer. Por ejemplo, predicar, por ejemplo, vendar a los quebrantados, por ejemplo, publicar libertad a los cautivos, a los presos. Es decir, cada uno de los espíritus mencionados en Isaías capítulo 11 está vinculado a algo que tenemos que hacer, conforme lo dice Isaías 61. Pero no solo esto, sino que hay una nota musical que está también vinculada con cada una de estas cosas. Y por eso es que se llama la enseñanza así, el espíritu de las notas musicales, porque en la nota musical que estemos ministrando va a estar operando, o tal vez una buena nueva, va a estar operando tal vez el vendar a los quebrantados de corazón, va a estar publicando libertad a los cautivos, va a estar dando apertura a los que están en la cárcel, de tal manera que es algo muy poderoso, y creo que de eso no nos cabe duda, de que la alabanza es algo muy poderoso que podemos usar, y que de hecho el verbo lo usó en la creación para hacer todas las cosas que hoy nosotros podemos ver. Por eso dice la escritura que por la fe entendemos haber sido o constituido el universo por la palabra de Dios. Pero esta palabra obviamente está hablando, como le vuelvo a repetir, de un sonido que se emitió por el verbo. De esta manera vemos que cada nota musical está vinculada a un espíritu. Ahora, quiero también comentar que así como están vinculadas las notas musicales a un espíritu, que obviamente fue el que funcionó, que podemos llamarlo así, durante la creación, en el proceso formativo, también debemos de saber que cada nota musical, de alguna manera, hay un espíritu caído que ha degradado lo que hoy en día se conoce como la música, distorsionado la manera en que Dios creó todo, y pues obviamente producen todo lo contrario. Es decir,
Si hay un espíritu que ministra en una nota específica para, por decir, dar buenas nuevas a los abatidos, también hay un espíritu caído que está produciendo que muchos estén abatidos. También hay otros que produce quebrantamiento de corazón. Hay otras notas, según como sean tocadas, como se ha ministrado para traer cautividad, no libertad, sino cautividad, para traer a otros que estén en la cárcel y que no salgan de ahí. Por eso yo creo que esto es algo muy básico que ya conocemos, que depende mucho de la cabaná, de la manera en que toquemos, es decir, la intención en la que usemos los instrumentos en el que toquemos, porque sabemos que los instrumentos son inanimados, pero aquel que lo agarra le está dando vida de alguna manera y pero aquello que viene del corazón de esa persona es lo que va a producir también. Ahora, no solo eso, sino también el tipo de notas que está usando y la manera que lo está tocando tiene mucho que ver. Y por eso nosotros sabemos que las manos pues también son algo muy importante dentro de esto de los instrumentos musicales, porque deben de estar de alguna manera ministrando un sacerdocio espiritual. Pero sabemos que hay gente también caída que está ministrando un sacerdocio exactamente de la misma manera, caído. Así que por eso es importante tener este conocimiento y usarlo para bien, para bendición, para sanidad, para restauración. Nosotros vemos cómo aquel David tomaba el arpa y traía esa liberación sobre Saúl, traía esa restauración, traía que aquel espíritu malo que estaba atormentándolo pues se fuera y pudiera recibir una administración de sanidad. Ahora, le digo que en este tiempo que vivimos, de hecho, muchos ya han descubierto esto y a mí me da, hermano, tristeza el saber que gente del mundo esté utilizando incluso la música para sanidad. Y hay lugares, por ejemplo, veía una información en Asia, específicamente en China, donde hay unos lugares donde va la gente enferma, sanada de cáncer, sanada de tantas cosas terribles simplemente por terapias que les dan conforme música. Y es que no lo ven como música, sino la frecuencia que está emitiendo y cómo el cuerpo está reaccionando a esa frecuencia. Entonces, este mundo nosotros sabemos que es un mundo de frecuencias, es un mundo de sonidos, es un mundo donde las cosas se mueven por medio de lo que se oye. Y las películas así también, como ya lo sabemos y lo hemos explicado en muchas ocasiones, usan eso. Es como películas, si usted sabe que va a pasar algo, por ejemplo, en una película de terror, usan música específica de terror. Si es una película de tal vez levantar el ánimo de alguien, pues hay una música específica que usan. Si es romántica, usan una música específica. Y el mundo ha sabido cómo manipular las masas por medio de esta música y de hecho porque la afinación la cambiaron a una frecuencia que no es la que antes se usaba. La cambió de hecho, como le comenté al principio, un nazi y este nazi que la cambió pues con la finalidad de afectar al ser humano. Entonces, esto se los doy como una clave también para aquellos músicos, para aquellos que tocan, que ministran en la congregación. Yo les aconsejo que afinen al 432 para que en la nota fa sostenido, para que pueda haber una administración como está establecida conforme la geometría y todo eso, y no porque uno diga, ay, es que eso no es de Dios. Claro que es de Dios, los procesos formativos, toda la vida, todo lo que Dios hizo fue hecho por esta razón, fue hecho por esta palabra. Entonces nosotros vemos un respaldo de Dios en esto. Ahora, le vuelvo a repetir, cada uno de estos espíritus está vinculado a un efecto
específico en las personas. Por ejemplo, espíritu de, podemos ver en Isaías 11, espíritu de sabiduría, vinculado a algo que podemos hacer, vinculado a una nota musical. Ahora, antes de continuar, quisiera decirle algo más, una información más. Nosotros en el Salmo 119 vemos que aparece el alefato hebreo. Por ejemplo, Salmo 119:1 dice Aleph y después viene un texto. Después usted ve que dice Bet y vienen otros versículos. Después Gimel y otros versículos. Después Dalet y otros versículos. ¿Por qué está esto así? ¿Por qué Salmo 119 está hecho de esta manera? Porque allí escondió el salmista, por medio de la inspiración divina, una manera de como un teléfono donde está marcando ciertos versículos, los está diciendo porque está formando una palabra específica. Por ejemplo, vemos nosotros, por ejemplo, aquí Aleph y dice algunos versículos. Pero si yo quiero hacer la palabra shalom, por ejemplo, estoy viviendo una situación difícil, estoy viviendo una situación adversa, pero yo quiero shalom en mi casa. Voy a ir al Salmo 119 y voy a ir a la letra primeramente Shin y voy a leer esos versículos. Después de ahí me voy a ir a la letra Lamed, que corresponde a esos versículos, leer esos versículos, después irme de ahí a la letra Mem y leer esos versículos. Eso tiene un poder tan grande, hermano, que nosotros no nos hemos dado cuenta que para eso fue escrito el Salmo 119 de esta manera. Ahora, no solo eso, sino que también cuando estamos leyendo, por ejemplo, en este caso Shin, Lamed, Mem, hablando de Shalom, hay dos maneras de escribir Shalom, Shin, Lamed, y unos ponen la baba ahí y luego la Mem, o simplemente Shin, Lamed, Mem, es decir, como si estuviéramos poniendo la S, la L y la M de Shalom. Entonces, como le digo, también el alefato corresponde a una nota musical específica y se vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, son 7 notas musicales y usted dice, pero son 22 letras del alefato hebreo. Sí, pero recuérdese cómo es la música. Do, re, mi, fa, sol, la, si, en los términos que hoy conocemos, y se vuelve a repetir do y y va subiendo en esas diferentes octavas y esas diferentes elevación, porque cada una tiene una geometría distinta, que era de lo que hablaba ese video que vimos al principio, cómo cada forma tiene un sonido específico, pero está conectado, es decir, es una octava más arriba. Cuando, por ejemplo, está el triángulo y da un, por ejemplo, fa sostenido, este, en un nivel específico y después viene el círculo y da otro fa sostenido, pero en otra octava, es decir, está conectado de todos modos. Todos los procesos formativos están conectados y es importante esta información, ese video, pues ellos comentan toda esta información, pero no saben de dónde viene. Nosotros sí sabemos de dónde viene. Viene del verbo de Dios, viene de aquel que hizo la creación, vino de aquel que es la palabra de Dios viviente y que fue aquel que por medio de su palabra hizo toda la creación. Ahora, es algo muy interesante, hermano, estudiar esto, pero espero que todo esto se oiga bien porque hace unas horas se me descompuso mi micrófono, mis hijas me hicieron el favor ahí se lo descompusieron y entonces estoy usando otro micrófono, espero se alcance a escuchar todo bien y pueda percibir esta enseñanza. Ahora sí me voy más directamente hablando de cada letra del alefato, a la nota que le corresponde y al espíritu que le corresponde. Por ejemplo, Aleph corresponde a Do y corresponde a la nota de Do y corresponde al espíritu de Jehová. Eso lo podemos ver, por ejemplo, nosotros en la caña principal de la menorá, porque es lo de en medio, el espíritu de Jehová, que corresponde a Aleph. ¿Por qué? Jesús dijo, yo soy la Aleph, es decir, yo soy la caña principal, que corresponde a esta nota que está dando una apertura. Ahora, la letra Bet corresponde a Re,
que está correspondiendo también al espíritu de sabiduría y es dado para predicar. Es decir, estoy hablando de Isaías 61 y de Isaías capítulo 11. Recuérdese que en Isaías 11 nos habla de los espíritus, 7 espíritus, y en Isaías 61 nos dice para qué son cada espíritu, es decir, para predicar, para vendar, para libertar, para proclamar el año agradable o lo que ahí dice cada uno de estas cosas que menciona la escritura. Entonces, por ejemplo, cuando estamos tocando una nota de do en medio de la alabanza, nos está haciendo indicación directa del Espíritu del Señor. Y es muy importante conocer esto porque ya cuando uno como ministro está enterado de esto, pues usted va a ver de qué hay necesidad en la congregación, porque hay cantos que son directamente para adorar a Dios, hay cantos que son para hacer guerra espiritual, hay cantos que son para, por ejemplo, producir sanidad en el pueblo, hay cantos, es decir, cada canto, cada nota musical sirve para algo, es decir, que detrás de cada nota musical hay un respaldo de un ángel, de un espíritu para una administración específica. Pero le recuerdo, si es mal usado, también hay cosas negativas que se mueven ahí. La letra Gimel corresponde al mi, a la nota mi, que está hablando de una inteligencia, y esta inteligencia es para saber vendar a las personas. ¿Por qué? También por eso hay cantos que usted puede tocar en mí y ve cómo hay un respaldo de Dios para vendar a la gente que está en una condición caída. Dalet, esta letra y esta nota es algo muy poderoso. Dalet está hablando de una puerta. También si usted quiere conocer más, no me quiero detener yo tanto, pero usted sabe que cada letra del alefato tiene un valor numérico y una pictografía también. Usted sabe que el alef en la pictografía está representado por la autoridad, por la cabeza de un buey, que significa autoridad. Entonces, todo tiene que ver, está enlazado, es decir, tanto la Aleph, cuando uno se mete a estudiar realmente Aleph, eh, cómo está enlazado con el espíritu del Señor y cómo está enlazado a la nota de do, usted va a ver que cada nota, que cada letra, que cada espíritu y que cada operación está vinculado entre sí, y de hecho hay citas bíblicas también que nos hacen conocer esto. Por ejemplo, Bet. ¿Qué es la Bet en la pictografía? Una casa. Corresponde a la nota de re y también corresponde a la sabiduría. ¿Con qué se edifica la casa? Con sabiduría. Con sabiduría se edifica. Por eso no creo que sea coincidencia que esté hablando del espíritu de sabiduría en la nota de re y que se viene vinculando a la letra Bet, que quiere decir casa, porque ahí es donde se edifica con sabiduría, pero también donde primero se debe de predicar, donde primero debemos de abarcar esta administración en nuestra casa para después poder caminar. Y de hecho la letra que sigue, Gimel, quiere decir una de las palabras que salen de aquí, Gamal, está hablando de pie, de caminar. Es decir, primero es la casa, después el camino, después afuera, no antes, no diferente. Es decir, de hecho, si lo estamos viendo de uno por uno y cada cosa que corresponde, vemos que es tan interesante y que todo está vinculado y que de hecho nos marca cosas específicas. Y yo le voy a dar testimonio, hermano, de que nuestra congregación hemos manejado en ocasiones, por ejemplo, donde le digo a los ministros de alabanza, denme, por ejemplo, do. Vemos nosotros también la nota de fa que corresponde a la letra Dalet, que está hablando de consejo y está hablando de publicar libertad. ¿Por qué? Porque Dalet corresponde la pictografía a una puerta y la nota de fa abre esta puerta. De hecho, en la antigüedad es como si correspondiera la nota que hoy conocemos como nota de fa a la nota fa sostenido, pero realmente es nota de fa. Y esto está hablando de un consejo. ¿Y este consejo a qué se refiere?
Se refiere obviamente a una conexión con ese campamento celestial, de tal manera que esto publica una libertad. Ahora vemos Hei, también la letra Hei que corresponde a la nota de Sol, que está hablando de un poder tremendo, espíritu de poder, ese poder para proclamar, ese poder donde hablamos con ese poder de Dios para profetizar, para proclamar. Y usted va a ver que cada nota, ahora no solamente es la nota, cada una de las notas, obviamente, como es esta enseñanza, hay un espíritu que está respaldando y hay una obra que se va a desarrollar por medio de los ángeles, pero es bien importante la manera en que se está tocando tal canto y la manera y lo que, perdón, lo que dice el canto. Es muy importante también porque hay cantos que podrán estar en do, podrán estar en mi, en re, lo que usted quiera, pero que realmente la letra del canto no corresponde a la letra del alifato, no corresponde a la nota musical, no corresponde al espíritu que está operando. Por eso yo creo que es muy importante regresar y poder revisar algunos cantos y ver de qué hablan y ver en qué nota están. Sigue la letra Vav que corresponde a la nota de la y que está hablando de un conocimiento, de una consolación. ¿Por qué? La Vav sabemos que también representa a nuestro Señor Jesucristo. Él es la Vav que une la mano de Dios y la mano del hombre. Él es la Vav, la pictografía Vav está hablando de una estaca, está hablando de un gancho, de algo que une dos cosas. Y este es el conocimiento. Recuérdese que la escritura dice hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y quién es el que nos consuela? La Vab, Jesucristo. Es aquel que vino a unir, ¿cómo se puede decir? A restaurar, a reconciliar las cosas de los cielos con las de la tierra, como dice la escritura. Dios tuvo este propósito eterno para reconciliar tanto las cosas del cielo como de la tierra en Jesucristo, y en Él recibimos esa consolación. Viene después la letra Zain de el hebreo, que corresponde a la nota de sí, que corresponde a temor, y está hablando también de una venganza, que de cuando dice a proclamar ese día que es de venganza. Zain, sabemos que en el hebreo que corresponde la pictografía a una espada. Entonces nosotros vemos que está vinculada la espada con el temor y con la venganza, y es la nota que corresponde a sí. Entonces esta nota también puede ser usada para ministrar cantos de guerra espiritual. Nosotros vemos que cuando tocamos de esta manera, le estaba platicando ese testimonio, tuve que cortar la prédica, pero eh, quiero seguir comentando este testimonio. Cuando nosotros hemos tocado, por ejemplo, les digo ya a los hermanos, toquen do y estamos en do y empiezo yo a tal, por ejemplo, en el Salmo 119 a hablar lo que está ahí en la Aleph, los versículos que corresponden a la Aleph o ciertas cosas de la Aleph y hablando, invocando el Espíritu del Señor, hermano, hay un respaldo tremendo. Y después de ahí, por ejemplo, estamos en do y les digo ahora re y sube de nota y empiezo a ministrar después mi, después fa, después sol y así nos vamos en ese mismo momento y empezamos a ministrar bajo esa unción del Espíritu Santo, bajo esa inspiración que de hecho aclaro, hermano, algo muy importante, que el Espíritu Santo es quien nos tiene que guiar, nos tiene que enseñar, nos tiene que dar testimonio. Y estoy hablando en esta prédica como a maduros. Por eso muchas de las citas bíblicas las estoy comentando sin darla o sin ponerla aquí. Porque ya como maduros hermanos, menciono una cita, usted ya debe de conocerla, ya debe de ubicar esa cita. Y si no es usted
maduro en el Señor, pues le recomiendo que ni vea esta enseñanza, porque tal vez va a decir, es que no entiendo, pastor, esto, no entiendo aquello. No, no, mejor vuélvase a la leche, vuélvase a lo que usted puede comer, porque sabemos que también tenemos niveles de alimentación, pero esta enseñanza está dirigida específicamente a aquella gente que ya conoce la palabra, que ya entiende, que ya ubica los versículos y que los ha de alguna manera también entendido en su secreto, en su misterio. Y nosotros vemos, hermano amado, que también, por ejemplo, recuérdese que cada una de las luces de la menorá corresponden a un día. Quiere decir esto, hermano, que en cada día que lo que se hizo en la creación, también esa nota trae una administración específica. Por ejemplo, día uno de la creación, do, la administración de luz al espíritu y la separación de tinieblas. Eso es lo que produce. Día 2, re, ministración de la expansión del cielo, el repartimiento de la palabra, es decir, de las aguas. Y cada una de estas notas, hermano, no solamente hay un espíritu, hay un ángel, sino que también hay algo que está operando, hermano, conforme la creación que nosotros vemos. ¿Por qué? Le vuelvo a recordar, cuando fue hecha la creación, fueron sonidos los que fueron emitidos, fueron notas musicales de cada día, es decir, son 7 días, 7 luces, 7 notas musicales, las cuales obviamente se pueden armonizar de diferente manera para producir algo tremendo, tanto espiritualmente como terrenalmente. Día 3 vemos la nota de mí, una administración de prosperidad, una administración de donde las hierbas, las semillas, el fruto, los árboles empezaron a desarrollarse. Día 4 fa, la administración de las lumbreras de los cielos, un mover angelical tremendo de fiesta. Y vemos que esta fa, una vez más, recuérdese que corresponde a la letra Dalet, que está hablando de una puerta y está hablando de un momento específico, porque recuérdese que las lumbreras fueron hechas para marcar un tiempo específico y nos vuelve, es decir, todo está vinculado, hermano. Si revisamos realmente todo, es decir, cada nota con cada día de creación, la administración, es decir, lo que se hizo con cada espíritu, con cada cosa que dice, por ejemplo, en Isaías 11 y en 61, nosotros vemos que todo concuerda, cada nota musical, con la administración, con lo que produce, con el espíritu que está detrás de esa administración. Día 5, nota de sol, una administración de multiplicación. Día 6, la administración de alimentación, de provisión. Día 7, administración de reposo. Es decir, recuérdese que estábamos hablando ahorita que corresponde a la letra Zain, que es una espada, que es un temor, que es una venganza, pero hasta ese momento de guerra es, hermano, cuando los enemigos son sujetados bajo los pies y es donde hay un reposo. Porque si hay enemigos no hay paz, si hay enemigos no hay reposo, es decir, todo está vinculado, cada nota musical con cada luz de la menorá, con cada día de la semana, con un planeta en específico, y Dios nos ha dado, hermano, estas herramientas para poderlas usar para hacer una administración mucho más efectiva. Ahora, hay cosas muy tremendas que el Espíritu Santo a veces nos dice, nos indica, y a lo mejor en muchas ocasiones hemos movido todo esto que estamos hablando hoy, pero a lo mejor sin el entendimiento de saber lo que estamos haciendo. Pero mire qué tremendo cuando nosotros ya hemos entendido cómo hacerlo y el Espíritu Santo nos está hablando de esa administración y podemos nosotros ya tenerle el entendimiento de cómo poder desarrollarlo. Así que hasta aquí voy a terminar esta enseñanza. No quiero abrumarlos con todo esto y espero que sea entendible, que podamos ponerlo en práctica, que sea bendición para cada uno de los ministros músicos que oyen esta enseñanza y que puedan ponerlo en práctica y ver ese respaldo de Dios en lo que funcionen, en lo que hagan. Así que por mi parte, como pastor, le digo yo, dentro de la música, del ámbito música, de
tocar, de cantar, de ministrar, pues ya tengo, no es mucho, pero aproximadamente desde que tenía, desde que tenía unos 10 15, 16 años más o menos, y ahorita ya tengo casi, ya voy a cumplir 39 en esto, en este año, así que haga el cálculo cuántos años tengo ministrando, y es lo que he ido aprendiendo. De hecho, desde mucho antes, aunque no tocaba instrumento, cuando era niño, recuerdo cómo había algo que Dios me hizo entender por medio de mis padres, y ellos siempre me decían: hijo, cuando en cualquier situación que te encuentres, adora a Dios, cántale. Y yo recuerdo que esas palabras fueron de mucha bendición para mi vida, de tal manera que cuando yo me sentía enfermo, me sentía mal en mi vida, siempre entonaba un canto al Señor, y yo veía su respaldo, podía sentirlo, podía palparlo. Era algo que ni conocía yo del Espíritu Santo, ni conocía yo de otras cosas, de otras cuestiones de la administración angelical, de la administración de alabanza, pero desde aquel tiempo lo vivía, desde niño lo vivía en mi vida personal, y yo creo que hemos estado yendo en diferentes etapas de conocimiento en relación a la música, a la alabanza, a la adoración, y yo espero que sea de bendición para cada uno de los que lo escuchan esta enseñanza, estas luces, y que siga indagando, siga estudiando, siga leyendo y pueda buscar ese respaldo y ese testimonio del Espíritu Santo para poder desarrollarlo en la congregación. Así que por mi parte, bendiciones, que Dios te bendiga a ti, a los tuyos, tu familia, tu congregación, tu pastor, o si eres pastor, a tu al pueblo que Dios ha puesto bajo tu ministración, y bendiciones a cada uno. Hasta la próxima.